La amiga de mi novia me denunció falsamente solo por no querer acostarme con ella. Lo perdí todo. Un año después, ella me pidió perdón, grabé su confesión. Mi nombre es Kenneth, tengo 26 años, y escribo esto porque durante mucho tiempo guardé silencio. No lo hice por cobardía, ni por conveniencia, sino porque pensé que decir la verdad no serviría de nada. Hace un año, una sola acusación destruyó mi relación, mi reputación y buena parte de mi vida social. Hoy, después de todo lo ocurrido, necesito dejar constancia de lo que pasó desde el inicio, con la mayor claridad posible. En ese entonces yo tenía 25 años y llevaba casi 2 años de relación con Elizabeth. Nuestra relación era estable, sin grandes conflictos. Ella era sociable, extrovertida y muy cercana a su grupo de amigos, con quienes salíamos prácticamente todos los fines de semana. Yo terminé integrándome a ese grupo más por ella que por iniciativa propia, pero con el tiempo llegué a sentirme cómodo. El grupo estaba formado por Levi, Omar, Dana, Natalia, Elizabeth y yo. Levi y Omar eran amigos desde la preparatoria, Dana y Natalia se conocían de la universidad y Elizabeth los había unido a todos con el tiempo. Las salidas eran casi siempre iguales, cenas, bares, fiestas en casas de conocidos o reuniones donde había música, alcohol y conversaciones largas que se repetían semana tras semana. Desde fuera, éramos un grupo normal. Reíamos, compartíamos fotos en redes sociales y parecía que todos nos llevábamos bien. Sin embargo, había algo que yo no le conté a nadie durante mucho tiempo, ni siquiera a Elizabeth. Algo que empezó de manera tan sutil que al principio dudé incluso de si estaba ocurriendo de verdad. Natalia. Natalia era, ante los ojos de todos, la chica buena del grupo. Siempre educada, hablaba con calma, no se metía en discusiones y rara vez bebía más de 2 copas. De hecho, a menudo se ofrecía a ser la que cuidara a los demás cuando alguno se pasaba con el alcohol. Elizabeth la apreciaba mucho y confiaba plenamente en ella. Al inicio, yo no tenía ningún problema con Natalia. Me parecía agradable, quizá un poco reservada, pero nada fuera de lo normal. Todo cambió poco a poco, de una forma tan gradual que me tomó tiempo aceptar que no era producto de mi imaginación. La primera vez fue en una fiesta en casa de un amigo de Levi. La música estaba alta, la mayoría bailaba o hablaba en grupos pequeños. Yo estaba sirviéndome una bebida cuando Natalia se acercó y comenzó una conversación aparentemente trivial. En algún punto, sin cambiar el tono de voz, me dijo: «Oye, ¿no te aburres de Elizabeth? Siento que es una chica muy hueca, ¿sabes? Solo sigue modas. A mí me gusta más ser diferente». Me sorprendió. No solo porque estaba hablando mal de su amiga, sino porque lo hacía conmigo, su novio. Le respondí de inmediato que no me parecía correcto hablar así de Elizabeth, que era una buena persona y que no tenía interés en ese tipo de comentarios. Natalia sonrió y dijo que solo estaba bromeando, que no lo tomara tan en serio. Decidí no darle importancia. Pensé que quizá había bebido un poco más de lo habitual o que simplemente tenía un sentido del humor extraño. Pero no fue la última vez. En otras ocasiones, siempre buscando momentos en los que Elizabeth no estaba cerca, Natalia hacía comentarios similares. Algunos eran más directos. «Siento que Elizabeth no te merece. Tú eres un chico más sofisticado, más guapo». Yo siempre respondía marcando distancia. Le decía que no hablara así, que Elizabeth era su amiga y que ese tipo de comentarios no eran apropiados. Ella, una y otra vez, se justificaba diciendo que estaba jugando, que no lo decía en serio, que yo era demasiado sensible. Nunca hubo mensajes, ni intentos evidentes frente a los demás. Todo ocurría en espacios breves, casi calculados. Pasillos, cocinas, terrazas, lugares donde podía decir algo y luego volver al grupo como si nada hubiera pasado. El punto de quiebre ocurrió en la cena de cumpleaños de Elizabeth. Habíamos salido a un restaurante para celebrar. Éramos solo el grupo cercano. La noche iba bien, Elizabeth estaba feliz y yo me sentía tranquilo. En un momento, me levanté para ir al baño. Era un pasillo estrecho, con poca iluminación. Cuando salí, Natalia estaba ahí,
apoyada contra la pared, como si me hubiera estado esperando. No tuve tiempo de reaccionar. Sin decir nada, se abalanzó sobre mí y me besó. Fue rápido, torpe, inesperado. La aparté de inmediato y miré a mi alrededor, instintivamente, para ver si alguien nos había visto. El corazón me latía con fuerza, no por emoción, sino por miedo y desconcierto. Natalia, en cambio, parecía tranquila. Tranquilo, no hay nadie, dijo. Creo que estarán ocupados un rato. ¿Qué dices si nos metemos los dos al baño? Me siento muy caliente. Sentí una mezcla de incredulidad y rabia. Le dije que no, de forma clara y firme. Claro que no, respondí. Esto está mal. Su expresión cambió. Ya no sonreía. ¿Qué acaso eres gay o algo así? Dijo en voz baja. Un verdadero hombre no dejaría a una mujer con las ganas. Esa idiota de Elizabeth no lo sabrá. Fue en ese momento cuando entendí que no se trataba de una confusión ni de un malentendido. Le dije que si volvía a intentar algo así, se lo contaría todo a Elizabeth. Que no estaba dispuesto a permitirlo. Natalia me miró fijamente y entonces dijo algo que, en ese momento, no supe dimensionar del todo. Así que, si tú no te acuestas conmigo, yo le diré a todos que te propasaste conmigo. Soy la chica buena del grupo. ¿A quién crees que le creerán? No respondí. Me di la vuelta y regresé a la mesa, con el estómago cerrado y la mente en blanco. No quise armar un escándalo en el cumpleaños de Elizabeth. Me repetí que quizá Natalia solo estaba hablando por enojo, que no cumpliría esa amenaza. Ese fue mi error. Desde ese día, cambié mi comportamiento dentro del grupo. Traté de no quedarme a solas, de no dar pie a ninguna situación ambigua. Me mantuve siempre cerca de Elizabeth o de los demás. Pensé que así todo se diluiría con el tiempo. Un año atrás, en una fiesta similar a tantas otras, volvimos a reunirnos todos. Era una casa alquilada, música fuerte, luces bajas. Elizabeth estaba conversando con Dana y Omar. Yo estaba de pie, escuchando a Levi hablar de su trabajo. Natalia estaba ahí también. Noté cómo se acercaba más de lo normal. Invadía mi espacio personal, rozaba mi brazo al pasar. Intenté moverme, pero el lugar estaba lleno. En un momento en que todos estaban distraídos, riendo por algo que Levi había dicho, sentí su mano. Me tocó la entrepierna. Fue un contacto breve, pero claro. No fue accidental. Me quedé completamente rígido, sin saber cómo reaccionar. Sentí una incomodidad profunda, una sensación de alarma que me recorrió el cuerpo entero. Ella retiró la mano como si nada hubiera pasado y continuó sonriendo, mirando hacia el grupo. Ahí entendí que la amenaza seguía presente. Y que yo estaba atrapado en una situación que aún no alcanzaba a comprender del todo. De la misma manera que otras veces, decidí ir al baño para alejarme un momento. La casa era grande, de esas que la gente suele alquilar para fiestas, un patio amplio, mesas afuera, luces colgadas entre los árboles y música que se escuchaba incluso desde la calle. Era verano, hacía calor y el ambiente estaba cargado. El baño no estaba dentro de la casa, sino al fondo del patio, separado, casi aislado del resto. Caminé hasta ahí intentando calmarme. Todavía tenía en la cabeza el contacto que Natalia había hecho minutos antes. Me repetía que no debía reaccionar, que lo mejor era mantener la calma y evitar cualquier confrontación. Cuando salí del baño, la vi. Natalia estaba ahí, parada a unos pasos de la puerta. Esta vez no se abalanzó sobre mí. Su postura era distinta. Se veía tensa, inquieta. Movía las manos, evitaba mirarme directamente. Parecía nerviosa, incluso ansiosa. «Es aquí, Kenneth», dijo en voz baja. «Ahora me vas a dar lo que quiero si no quieres que le diga a todos que me acosas». Sentí un vacío en el estómago. No entendía cómo había llegado todo a ese punto. «Quiero que me lo hagas», continuó. «Nos metemos al baño y cuando terminemos, nada de esto habrá pasado». Le dije que no. No grité, no insulté. Solo le dije que no, que me dejara en paz.
Su respiración se volvió más rápida. Se pasó una mano por el cabello. Vamos, sé que lo quieres, dijo. Te haré venir en 5 minutos. Solo un poco. Lo necesito. Créeme, no es algo que controle, solo lo necesito. Retrocedí un paso. Le repetí que no. Que no iba a pasar. Fue entonces cuando su rostro cambió por completo. La ansiedad se transformó en algo más frío. Eres un idiota, dijo. Poco hombre. ¿No lo harás? No, respondí. Y déjame en paz. Yo diré la verdad. Me di la vuelta con la intención de irme. No alcancé a dar más de un paso cuando sentí un empujón fuerte por la espalda. Perdí el equilibrio y me giré instintivamente. Entonces todo ocurrió muy rápido. Natalia empezó a gritar. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme, por favor! Su voz era alta, desesperada. Gritaba con fuerza, con una intensidad que nunca antes le había escuchado. Me quedé paralizado. ¡Ayúdenme! Elizabeth, ayuda. Mientras gritaba, comenzó a jalar su propia ropa. Rasgó la blusa, tiró del pantalón hacia abajo hasta dejarlo a media pierna. Con una mano rompió su ropa interior. Seguía gritando sin parar. Por favor, alguien, ayúdenme. Yo no sabía qué hacer. Sentía que el cuerpo no me respondía. Le decía que se callara, que se detuviera, que estaba loca, pero mi voz sonaba pequeña frente a sus gritos. ¡Ayuda! Seguía repitiendo. ¡Ayúdenme! Las luces del patio se encendieron más. Escuché pasos, voces, sillas moviéndose. La música se detuvo de golpe. En segundos, varias personas salieron de la casa. Natalia cayó al suelo. Su ropa estaba rota, el pantalón abajo, el maquillaje corrido por las lágrimas. Yo estaba de pie frente a ella, sin entender cómo todo había escalado de esa manera. Elizabeth fue una de las primeras en llegar. Cuando vio la escena, se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Negaba con la cabeza, como si lo que veía no pudiera ser real. No, alcanzó a decir. No puede ser. Dana corrió hacia Natalia y se arrodilló junto a ella, cubriéndola con su cuerpo, preguntándole qué había pasado. Natalia lloraba, temblaba, no podía hablar del todo, solo decía frases entrecortadas. Él sollozaba. Él intentó. No terminó la frase. No hizo falta. Levi se giró hacia mí. No me dio tiempo de decir nada. Me tomó del cuello de la camisa y me golpeó. Sentí el primer impacto en la cara, luego otro en el abdomen. Omar se unió. No recuerdo exactamente cuántos golpes fueron. Solo recuerdo caer al suelo, sentir el sabor de la sangre en la boca y escuchar gritos alrededor. Alguien decía algo, alguien intentaba separarlos, pero todo se mezclaba. Las voces eran ruido. El dolor era intenso, pero lo peor era la confusión absoluta. No entendía cómo había pasado de intentar ir al baño a estar en el suelo, siendo golpeado, señalado como un monstruo. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un hospital. Las luces blancas me molestaban los ojos. Tenía la cabeza vendada, el cuerpo adolorido. Tardé varios segundos en ubicarme. Al mover la cabeza, la vi. Mi madre estaba sentada a mi lado. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando notó que había despertado, se levantó de inmediato y se acercó a mí. Dijo con la voz rota. Dime que no es cierto. No entendía de qué hablaba. ¿Qué? Intenté decir, pero la garganta me dolía. Ella tomó aire, como si necesitara fuerza para seguir hablando. Dicen que intentaste abusar de una chica. Natalia. Eso dicen todos. Sentí que el mundo se detenía. Claro que no, mamá, respondí, todavía confundido. Ella fue la que se me insinuaba. Yo jamás le hice nada. Mi madre rompió en llanto. Se cubrió el rostro con las manos. Vinieron a tomar tu declaración, dijo entre lágrimas,
pero seguías inconsciente. Dijeron que cuando te den de alta, te van a arrestar. Sentí un nudo en el pecho. La palabra arrestar resonaba en mi cabeza como algo irreal, ajeno, imposible. Yo no había hecho nada. No entendía cómo podía estar pasando eso. No es verdad, repetí. Yo no hice nada. Mi madre me tomó la mano con fuerza, como si temiera que desapareciera. Yo te creo, dijo. Pero afuera, nadie te cree. Fue en ese momento cuando empecé a llorar también. No de dolor físico, sino de miedo. Un miedo profundo, paralizante. Entendí que ya no se trataba solo de una discusión, ni de un malentendido. Algo mucho más grande se había puesto en marcha. Y yo estaba en el centro de todo, sin saber cómo defenderme. Salí del hospital con el cuerpo adolorido y la mente rota. No hubo esposas en ese momento, no hubo cámaras ni policías esperándome en la puerta. Aún así, supe desde el primer paso afuera que mi vida ya no existía como antes. Ese mismo día me enteré de que había perdido mi trabajo. Trabajaba en una empresa de marketing para redes sociales. No era el empleo de mis sueños, pero me gustaba. Me esforzaba, cumplía objetivos y tenía una proyección clara. Recursos Humanos me llamó por teléfono mientras aún estaba en reposo. La llamada fue fría, breve y cuidadosamente redactada. Me dijeron que, dadas las circunstancias y la gravedad de las acusaciones, la empresa había decidido terminar mi contrato. No querían verse relacionados con alguien que tuviera ese historial. No importaba que no hubiera una sentencia. No importaba que yo negara todo. Para ellos, el simple señalamiento era suficiente. Después vinieron los mensajes que nunca llegaron. Intenté contactar a mis amigos. A Levi, a Omar, incluso a Dana. Mensajes largos, explicando, pidiendo que me escucharan aunque fuera una vez. Nadie respondió. Algunos leyeron los mensajes y nunca contestaron. Otros me bloquearon directamente. Elizabeth tampoco contestaba. Durante unos días viví en una especie de negación. Me decía que todo se aclararía, que en algún momento alguien escucharía mi versión. Pero eso no ocurrió. A los pocos días, la policía volvió. Esta vez sí me arrestaron. Me llevaron a declarar y quedé en prisión preventiva. Pasé semanas ahí. No voy a detallar demasiado esa etapa, porque aún me cuesta recordarla con claridad. Solo diré que fue el periodo más humillante y solitario de mi vida. Dormir rodeado de desconocidos, cargar con una etiqueta que no me pertenecía, sentir cómo te miran como si fueras algo despreciable. Mi familia contrató a un abogado con lo poco que tenía. Él me visitaba de vez en cuando, me explicaba el proceso, me decía que fuera paciente. Un día llegó con una noticia inesperada. «Vas a salir», me dijo. Ella retiró los cargos. No supe qué sentir. Una parte de mí se alivió. Otra se quedó en silencio. Salí de prisión con la esperanza ingenua de que, al quedar libre, las cosas empezarían a mejorar. Pensé que la gente entendería que si los cargos se habían retirado, era porque algo no cuadraba. Me equivoqué. Afuera, la historia ya estaba escrita. Natalia se encargó de decirle a todos que yo había salido porque tenía contactos en la policía. Lo presentó como una injusticia, como una prueba más de que el sistema protegía a personas como yo. Para muchos, eso tenía más sentido que aceptar que ella había mentido. Intenté explicarme. Escribí mensajes, correos, incluso publiqué un texto largo en mis redes contando mi versión. Nadie comentó. Nadie preguntó. Solo recibí silencios y algunas miradas de desprecio cuando salía a la calle. Mis padres fueron los únicos que se quedaron. Mi madre me acompañaba a todos lados. Mi padre hablaba poco, pero siempre estaba presente. Ellos me creían. Eso era lo único que me mantenía en pie. Yo no tenía pruebas de nada. Natalia nunca me había escrito. Nunca dejó mensajes de voz. Todo había ocurrido en espacios donde ella se aseguró de no dejar rastro. Mi palabra contra la suya. Y su palabra valía más. Un día tomé una decisión que hoy entiendo como desesperada.
Fui al trabajo de Elizabeth sin avisar. Sabía dónde trabajaba. Dudé mucho antes de hacerlo, pero sentía que si no hablaba con ella cara a cara, iba a cargar con ese silencio toda mi vida. Solo quería que me escuchara. La esperé afuera. Cuando salió y me vio, se quedó paralizada. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. «¿Qué haces aquí, maldito enfermo?», me gritó. «No quiero verte jamás otra vez». Sentí que el pecho se me comprimía. «Elizabeth, por favor», le dije. «Déjame explicarte». Ella mintió. Yo jamás le hice nada. Ella retiró la demanda, por eso salí. Yo te amo. Jamás haría algo así a nadie. Ella negó con la cabeza, llorando. «¿Cómo quieres que te crea?», dijo. «Ella es de mis mejores amigas. Es una chica linda, tierna, es religiosa. La conozco desde hace años». Traté de acercarme un poco más, pero ella retrocedió. Ella se me insinuaba, continué. Yo no quise hacerle nada y por eso me culpó. Debí decírtelo antes, pero tenía miedo. Tenía miedo de que nadie me creyera. Elizabeth me miraba como si no me reconociera. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo. «Que por mi culpa pasó por esta mierda. Jamás debí salir contigo. Me siento tan culpable de haberlos presentado. La pobre ya no quiere salir a ningún lado. Le arruinaste la vida». Sus palabras me atravesaron. «Eres un enfermo», finalizó. «No quiero verte nunca más». Se dio la vuelta y se fue llorando. Yo me quedé ahí, sin moverme, sintiendo que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Volví a casa sin decir nada. Me encerré en mi habitación durante días. No comía. No dormía bien. Mandaba currículums y nadie respondía. Pasaron semanas y ninguna empresa quiso contratarme. El rumor era suficiente para cerrarme todas las puertas. Empecé a pensar que mi vida ya estaba arruinada. Que no importaba lo que hiciera, siempre sería ese tipo. Una noche, no pude más. Mis padres dormían. La casa estaba en silencio. Me levanté y fui al baño. Cerré la puerta. Me miré al espejo durante mucho tiempo. No me reconocía. Veía a alguien cansado, derrotado, vacío. Abrí el cajón y saqué una navaja. La sostuve en la mano, temblando. Pensé que tal vez así todo terminaría. Que ya no tendría que seguir explicando, justificándome, sobreviviendo a una vida que no sentía como mía. Pero algo me detuvo. Pensé en mi madre. En su rostro llorando en el hospital. En cómo me había defendido cuando nadie más lo hacía. Pensé en el dolor que le causaría si yo desaparecía. En que, incluso muerto, seguiría siendo el culpable para todos, y ella tendría que cargar con eso. No pude hacerlo. Guardé la navaja. Me senté en el suelo un momento, respirando con dificultad. Luego salí del baño, fui a mi habitación y me acosté. Esa noche lloré hasta quedarme dormido. No sabía cómo iba a seguir viviendo. Pero, al menos, seguía vivo. Un día, mientras desayunábamos en silencio, mi padre rompió la quietud. «Hijo», dijo, «sé que es un momento difícil y que no encuentras trabajo. Hablé con tu tío Enzo. Él puede darte empleo. Necesita a un cajero para su negocio. Sé que no es lo mejor del mundo, pero al menos podrás ganar algo de dinero y alejarte de todo esto». Lo pensé durante varios minutos. No era solo aceptar un trabajo que estaba muy por debajo de lo que había hecho antes, era también admitir que mi vida anterior había terminado. Aún así, entendí que quedarme estancado no me ayudaría. Asentí. Mi tío Enzo vivía a casi 2 horas de la ciudad, en un pueblo pequeño, tranquilo, donde todos se conocían. Tenía un negocio modesto, una tienda que llevaba años funcionando. Me ofreció no solo el empleo, sino también un lugar donde quedarme mientras me acomodaba. Estaba divorciado y vivía únicamente con su hijo, Luke, que tenía 19 años. Desde el primer día, mi tío fue directo conmigo.
Me dijo que no le importaban los rumores ni lo que se dijera afuera. Que era su sobrino y que confiaba en mí. Luke fue aún más natural. Me trató como a un hermano mayor desde el inicio. No me miraba con curiosidad ni con sospecha. Me escuchó. Les conté todo. Desde las insinuaciones, la amenaza, la noche de la fiesta y lo que vino después. No me interrumpieron. No cuestionaron mi versión. Cuando terminé, Luke fue el primero en hablar. Eso es una locura, dijo. Te creo. Esas palabras, simples y directas, me dieron un alivio que no había sentido en meses. Los siguientes meses viví con ellos. Trabajaba en la tienda durante el día y por las noches cenábamos juntos, hablábamos de cosas simples. Poco a poco, empecé a reconstruir algo parecido a una vida. No era la que había planeado, pero era una vida al fin. Visitaba a mis padres cada fin de semana. El trayecto era largo, pero necesario. Ellos también parecían más tranquilos al verme estable, ocupado, aunque sabíamos que la herida seguía ahí. Un sábado, durante una de esas visitas, llevé conmigo a Luke. Quería que conociera la ciudad y despejarse un poco. Salimos a caminar, hablamos de música, de planes, de cosas normales. Le dije que lo llevaría a probar el mejor asado del lugar. Comimos bien, reímos. Por unas horas, me sentí casi normal. Después fuimos a un parque cercano. Era una tarde tranquila. Gente caminando, niños jugando, parejas sentadas en las bancas. Me senté junto a Luke y miré alrededor sin pensar demasiado. Entonces la vi. Natalia. Estaba sentada a unos metros, riendo con una amiga que no reconocí. Se veía bien. Relajada. Feliz. Como si nada hubiera pasado. Sentí un golpe en el pecho. Mi respiración se aceleró. Ella levantó la mirada y nuestros ojos se cruzaron. Instintivamente desvié la vista. «Hermano, ¿qué pasa?», preguntó Luke. «¿Ella es tu exnovia, Elizabeth?». «No», respondí. «Ella es Natalia». Luke tardó un segundo en procesar el nombre. Luego su expresión cambió. «Hija de perra», murmuró. «¿Pero qué mierda hace aquí? ¿Por qué viene hacia nosotros?». Levanté la mirada. Natalia se estaba poniendo de pie. Sentí ansiedad. El corazón me latía con fuerza. «Vámonos», le dije a Luke. Ambos nos levantamos. En ese momento, escuché su voz. «Kenneth, espera. Debo hablar contigo. Quiero pedirte perdón». No me detuve. Seguí caminando, con el pulso acelerado, intentando ignorar su voz. Escuché sus pasos acercándose detrás de mí. No gritaba, no llamaba la atención de nadie. Solo caminaba rápido, como si supiera exactamente cómo alcanzarme sin causar una escena. «Por favor, Kenneth», dijo cuando estuvo a pocos pasos. «Solo dame unos minutos. Te lo ruego». Me detuve. No porque quisiera escucharla, sino porque sentí que, si no lo hacía, esa escena iba a repetirse de alguna otra forma más adelante. Me giré y la miré. Seguía viéndose tranquila, incluso vulnerable. Nada en su expresión reflejaba lo que había hecho un año atrás. Luke estaba a mi lado. Lo miré. «Déjanos solos un momento», le dije. Luke dudó un segundo. Luego asintió. «Claro, hermano», respondió. «Solo, toma tu celular». No entendí de inmediato. Yo ya tenía mi teléfono en mi bolsillo. Luke me extendía el suyo. Al tomarlo, noté algo en la pantalla, la grabadora de audio estaba activa. En ese instante lo entendí todo. Luke no me miraba con desconfianza. Me miraba con cuidado. Con inteligencia. Me estaba protegiendo. Sin decir nada, guardé el celular en el bolsillo del pantalón, pero lo dejé ligeramente salido, lo suficiente como para que el micrófono no quedara cubierto. Luego me giré hacia Natalia. «Habla», le dije. «Pero rápido». Natalia respiró hondo. Sus hombros bajaron,
como si hubiera estado conteniéndose durante mucho tiempo. Lo siento, dijo. De verdad lo siento. No dimensioné lo que iba a pasar. Jamás pensé que todo se saldría de control de esa manera. No respondí. No es del todo mi culpa, continuó. Yo sufrí mucho en mi infancia. Pasaron cosas que me marcaron. Seguía hablando con ese tono suave que siempre usaba frente a los demás. El mismo tono que hacía que todos confiaran en ella. Solo te vi, dijo. Me gustaste. Y lo que pasa es que yo tengo una enfermedad. La miré fijamente. Soy adicta al sexo, confesó. Mis padres supieron lo de la denuncia y me obligaron a retirarla. Ellos saben de mi adicción. Llevo años en terapia. Mi estómago se revolvió, pero no la interrumpí. No lo puedo controlar, siguió. Lo he hecho con desconocidos. La mayoría decía que sí. Solo eran unos minutos y la ansiedad se iba. Hizo una pausa breve. Pero tú me dijiste que no y eso me enfureció. Llevaba semanas fantaseando contigo. No podía creer que fueras tan difícil. Sentí una mezcla de rabia y una calma extraña. Como si cada palabra confirmara algo que, en el fondo, siempre había sabido. ¿Por qué yo? Pregunté. ¿Por qué no le vi a Omar? Ella negó con la cabeza. No lo sé. Solo quería estar contigo. Esos dos idiotas jamás me gustaron. Incluso lo hice con el novio de Dana. Ella jamás se enteró. Respiré hondo. Cada frase era una prueba más. Entiéndeme, dijo. No fue mi culpa. Yo tengo esta fachada de chica buena porque mis padres me obligan. Ellos mantienen el secreto porque la iglesia los echaría si se enteraran. Me miró con los ojos ligeramente húmedos. Solo quería pedirte perdón. Te arruiné la vida por un capricho. Lo siento. La ansiedad no me deja dormir. La culpa tampoco. Me alegra que tengas una nueva vida lejos de aquí. Solo quería desahogarme porque ya no puedo con tanta culpa. Hubo un silencio largo. Yo sabía que cada palabra estaba quedando registrada. Está bien, dije finalmente. Un error lo comete cualquiera. Natalia suspiró, como si acabara de quitarse un peso enorme de encima. Gracias, dijo. Qué bueno que lo entiendas. Créeme, soy una buena chica. Luego sonrió, de una manera que me heló la sangre. Si quieres, algún día podemos vernos. Salir. Hablar un poco. Como amigos. No quiero verte solo. La miré con calma. Tal vez algún día nos veremos de nuevo, respondí. Pero ahora debo irme. Su sonrisa se amplió. «Guau», dijo. No pensé que lo tomaras tan bien. Te extrañé tanto. Asentí levemente, di media vuelta y me fui sin mirar atrás. Luke me esperaba a unos metros. No dijimos nada en el camino. Fuimos directamente a casa de mis padres. Esa misma noche escuchamos el audio completo. No había dudas. No había ambigüedades. Luke preparó una publicación detallada, clara, sin insultos, con fragmentos clave de la grabación. Mi padre, en silencio, comenzó a preparar la demanda. La publicación salió esa misma noche. No fue impulsiva ni cargada de insultos. Luke se encargó de estructurarla con cuidado, una cronología clara, hechos concretos, fragmentos precisos del audio y una explicación breve de por qué se hacía pública. No buscábamos venganza, buscábamos verdad. Yo la leí varias veces antes de autorizar que se publicara. Cada línea dolía, pero también liberaba. Horas después, la demanda también estaba presentada. Mi abogado se movió rápido. Esta vez había pruebas. No interpretaciones, no suposiciones, no versiones enfrentadas. Había una confesión grabada, clara, directa. El proceso avanzó con una velocidad que contrastaba brutalmente con la lentitud con la que mi vida se había destruido un año antes. Natalia negó al principio. Sus padres también.
Intentaron desacreditar el audio, hablar de manipulación, de contexto sacado de lugar. No funcionó. El peritaje confirmó la autenticidad de la grabación. Cada palabra coincidía. No había escapatoria. El fallo fue contundente. Ella y sus padres tuvieron que pagar más de $40,000 por daños y perjuicios. Daño moral, daño a la reputación, pérdida laboral, afectaciones psicológicas. El dinero no reparó el año que perdí, pero sí dejó algo claro: la mentira había quedado expuesta oficialmente. La reacción fue inmediata. Personas que llevaban meses ignorándome empezaron a escribir. Algunos mensajes eran largos, otros incómodamente cortos. Perdón por no escucharte. No supe qué pensar. Debí preguntarte. No respondí a todos. Levi y Omar me llamaron. Hablamos durante horas. Ambos reconocieron que actuaron desde el shock y el enojo, que nunca se imaginaron algo así. Entendí que, en ese momento, vieron una escena diseñada para provocar una sola reacción. No los justifico del todo, pero tampoco cargué con rencor. Terminamos la llamada en buenos términos. No volvimos a ser lo que fuimos, pero cerramos el círculo. Dana me mandó un mensaje breve. Solo decía que lo sentía, que nunca imaginó que todo fuera mentira. Le respondí con la misma brevedad. No hacía falta más. Y entonces, Elizabeth llamó. Reconocí el número de inmediato. Dudé unos segundos antes de contestar. Cuando lo hice, su voz sonaba distinta. Más cansada. Más real. Vi la publicación, dijo. ¿Y lo de la demanda? Dios, no puedo creer que esa perra nos engañó a todos. Solo quiero saber cómo estás, y pedirte perdón. Respiré hondo antes de responder. Estoy un poco mejor, dije. Ahora que todo se reveló. Y no te preocupes, solo estabas ayudando a tu amiga. Lo entiendo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Lamento que todo haya terminado así, continuó. Esto es algo así como una despedida. No podemos ser novios ni tener una amistad. Yo ya estoy con alguien más. Pero solo quiero que sepas que ahora te creo. Sentí un nudo en la garganta. Se me escaparon algunas lágrimas, silenciosas, sin drama. Está bien, respondí. Terminó muy mal, pero así es la vida. Te deseo lo mejor. Nos despedimos. Colgamos. No hubo reproches. No hubo intentos de volver atrás. Solo una verdad tardía que, aún así, necesitaba escuchar. Escribo esto el mismo día de esa llamada. No para cerrar una herida, porque algunas no se cierran del todo, sino para dejar constancia. Para que, si alguien lee esto, entienda que una acusación falsa no termina cuando se retiran los cargos. Termina cuando la verdad sale completa, y a veces ni siquiera entonces. El escándalo alrededor de la adicción de Natalia fue devastador para su familia. La iglesia se enteró. El pueblo habló. Sus padres tuvieron que mudarse. No sé exactamente a dónde. Algunos dicen que incluso salieron del país, que se fueron a Colombia, donde tenían familia. No lo sé. Tampoco me importa. No siento satisfacción por eso. Solo alivio de saber que ya no cargo con una mentira que no me pertenecía. Hoy sigo reconstruyendo mi vida. No volvió a ser la misma, pero es mía. Y esta vez, está basada en la verdad.